Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el 21 de noviembre. Disculpe, en estos días la verdad varias veces se perdió la noción del tiempo. 21 de noviembre vamos a estudiar Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, bueno, todo el libro. Y también nos toca Hechos 18, 12 al capítulo 19, 20, pero yo lo voy a dejar para otro video esto. Sí, porque no me parece. No me parece muy correcto. No sé, no me gusta mezclar dos libros, la verdad. No me gusta mezclar dos libros. Vamos a. Entonces, esta va a ser la primera parte y. Hechos 18, 12, 19 al 20 va a ser la segunda parte. Vamos a hacerlo así. Y de ahí continuamos con Corintios. Ahí vamos con Corintios, con Primera de Corintios y volvemos con Hechos. Y de ahí. ¿Dónde estoy? De ahí con Corintios, con Hechos, Romanos, Efesios, sí. Ya pues ya vamos al clímax ya vamos como quien dijera a entrar a diciembre, al fin. Al fin. Bueno, la verdad han pasado mil cosas mientras hemos estado haciendo el año bíblico y sobre todo para su clímax. Wow, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ustedes han de haber visto los videos que compartí, de seguir compartiendo más videos, hay mucho que decir. Créanme que hay muchísimo que decir, pero de manera increíble hacer esos videos cuesta más que hacer estos videos, créanme, porque decir lo específico en tan corto tiempo, bueno. Y bueno, estoy hablando demasiado como siempre. Vamos a hacer una oración para empezar el estudio de hoy, sin antes agradecer a las personas que quieren apoyar al Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Como ya les he dicho varias veces, la situación mundial no es favorable para nadie, así que yo agradezco a las personas que de buena voluntad desean seguir colaborando, y los que no pueden, simplemente les puedo pedir que oren mucho para que se pueda llevar el proyecto al final. Pues después de pasar esta turbulencia no sabemos realmente cómo va a quedar la economía a nivel mundial y qué va a pasar con nuestros trabajos, nuestras vidas. No sabemos la verdad. Entonces, oremos mucho a Dios para que Él permita simplemente podamos seguir haciendo su obra, ¿no? Así que vamos a orar ahorita, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, dándote las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Señor, el futuro es incierto para este mundo. Pero mientras estemos en tus brazos y tratando y haciendo, mejor dicho, tu voluntad, nuestro futuro es seguro en el cielo. Así que pase lo que pase en esta tierra, nos encomendamos en tus manos. Seas tú quien dirija los acontecimientos, cada acto de nuestra vida. Estamos pasando duras pruebas en todo el sentido de la palabra. Pero ayúdanos a poder hacer tu santa y divina voluntad, por favor. Y de esa manera ayudar a otros en el camino al cielo. Ayúdame a mí, tú sabes todos los planes que tengo, sabes que solamente te tengo a ti, así que ayúdame, fortaléceme y permíteme hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a otros. Te lo pido sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el libro de Segunda de Tesalonicenses. Bueno, vamos con la introducción. El título, al igual que Primera de Tesalonicenses, los escritos más antiguos, dice simplemente a los tesalonicenses. Recordémonos que estamos hablando de una carta. El autor, hasta donde se sabe, Pablo. Por toda la manera de ser, él mismo se identifica, bla, 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 etc. Sabemos que es Pablo, casi no hay disputa en eso de que si era o no era. Hay ciertos libros que no se sabe, a la final ni siquiera quién lo escribió. Pero aquí en estas cartas sabemos que es Pablo, por todo. Marco histórico. Hasta donde se sabe, el Segunda de Tesalonicenses se escribió de manera inmediata. Pablo manda la carta a Tesalónica, que es la primera carta, que es Primera de Tesalonicenses. El mensajero llegó y le dijo, mira, allá está pasando esto, aquello y lo otro. Entonces Pablo de manera inmediata vuelve a escribir una respuesta, por así decirlo, a las noticias que le trae el mensajero que le había enviado. Y ahí es cuando se hace Segunda de Tesalonicenses, pues se hizo de una manera inmediata.
¿ya? Así en todo el sentido de la palabra. Lo que pasaba es que, miren, específicamente en la iglesia dice, lo que había dice que era un espíritu de agitación frenética, fanática, que se propagaba entre los miembros de Tesalónica debido a la creencia de que la venida del Señor estaba a punto de llegar. Hoy pasa lo mismo. Verán, hermanos, y justamente hablando de esto y ya vamos al estudio de aquí de los capítulos, pero me adelanto. Hoy en la actualidad hay muchos, ¿cuál es la palabra? Mucho fanatismo, vamos a usar esta palabra. Mucho fanatismo. Por ejemplo, se han fijado fechas para ciertos acontecimientos. No deberíamos de hacer eso. Nosotros ya estudiamos Daniel. Los pocos que seguimos el año bíblico. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que los 1290 días y los 1335 días se cumplieron. Son periodos de tiempo que ya tuvieron su cumplimiento y fin de la historia, pero hay muchos que los votan para el futuro. Cada cual es libre y está en toda la libertad de estudiar y aceptar lo que quiera, ¿ya? Ustedes pueden coger, disculpen el ejemplo tan fuerte, pues ustedes pueden coger la Biblia, quemarla y comprarse una Biblia satánica y hacerse satánicos. Es cosa de cada cual, ¿ya? Eso es cosa de cada cual. Pero cuando nosotros hablamos de la verdad, ahí la cosa cambia, ¿ya? 2 más 2 es 4 y esa es la verdad. Pero yo quiero creer que es 5, pues créelo, ¿ya? Pero no digas que es la verdad. Fin de la historia. Entonces, hoy en la actualidad, y con los acontecimientos que estamos viendo y todo esto, se han levantado muchos movimientos fanáticos. Muchos de ellos de muy buenas intenciones, Pero hay un dicho que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Así dice un dicho popular, muchos de ustedes los han escuchado. Entonces nosotros debemos de ser muy firmes, muy coherentes, muy maduros en este tipo de cosas que estamos viviendo. Hay muchas personas que debido a la situación mundial dicen, es que ya hay que ir a huir al monte, hay que ir a huir a la montaña y refugiarse en cuevas. A mí me han escrito personas así, ¿ya? A mí me han escrito personas así. Una vez nunca olvidaré una llamada de hace unos 3, 4 años atrás, de una hermana, no me acuerdo de qué país era, y esta hermana me llamaba llorando de que ella ya había comprado un asadón y que va a ir a cultivar la tierra. Yo le decía, hermana, las cosas no funcionan así. ¿Usted alguna vez ha sembrado? No, pero yo tengo fe en Dios. A ver, un ratito, por favor. Yo también tengo fe en Dios, pero nosotros debemos de saber qué hacer y qué no hacer. Miren, yo recientemente hice un video de si ya deberíamos de vivir en el campo. Y ahí expliqué todo esto. Incluso el Espíritu de Profecía habla de que si vamos a salir al campo, tiene que ser de una manera ordenada. Por favor, por Dios. No caigamos en el fanatismo, no caigamos en la locura. Muchos cristianos, por dejarse llevar por sus emociones fuertes, van a terminar en la calle. Yo conozco muchos que han terminado en la calle. En serio, y otros que incluso hasta se hicieron hasta judíos, les estoy hablando en serio. Entonces no podemos nosotros nunca caer en el fanatismo. Y en la iglesia de Tesalónica estaba pasando eso, había mucho fanatismo, la gente estaba alborotada, Cristo ya viene mañana, y habían unos que habían dejado de trabajar porque supuestamente ya no había tiempo para eso. No es la manera, no es la manera, por favor. Mis queridos hermanos, si nosotros podemos irnos a vivir al campo, amén. Y si no, pues Dios proveerá simplemente. Pero yo haré todo lo que esté en mis manos para poder trasladarme al campo. Pero si realmente no puedo, tampoco, disculpen la expresión, no voy a vender mi alma al diablo para poder hacerlo. Disculpen la expresión un poco fuerte, pero es así. Seamos muy coherentes y aprendamos a aceptar la voluntad de Dios.
Con respecto a los temas bíblicos, mucho cuidado lo que nosotros nos topamos. Todos, incluido yo, hemos tropezado y hemos creído algún error, incluido yo, mi persona. Y así como he aceptado algún error, también he pedido disculpas, porque yo soy de las personas que a mí nada me cuesta pedir disculpas. Cuando yo me veo que estoy equivocado, yo cojo y pido disculpas. Y si el error fue público, pido disculpas públicamente. Entonces nadie está libre aquí de coger y de equivocarse. Todos podemos equivocarnos. El más sabio se puede equivocar. Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, dígame cómo fue la vida de él. Al final, Profetas y Reyes dice que incluso se hizo hasta medio afeminado. Así medio terminó el hombre más sabio del mundo. Eso lo dice Profetas y Reyes, ¿ya? Entonces, si Salomón, siendo Salomón, cayó en ciertos errores, la Biblia habla de que incluso fue ofrecer incienso, holocausto, sacrificios a los dioses paganos. El hombre más sabio del mundo terminó así. ¿Qué es lo que les trato de decir? Que la sabiduría no es garantía de nada. Lo único que nos garantiza es la comunión con Dios. Nada más. Pero tú no puedes ni siquiera entender lo que dice la mitad de la Biblia. No importa. Mientras tú estés en comunión con Dios, señores, el resto es secundario, créanme. Es lo que nos salva. Al fin y al cabo, el ladrón en la cruz, ¿cuánto tiempo conversó con Jesús? Fue un cruce de palabras nomás, nada. Y créanme que no tuvieron una charla larga ahí en la cruz, porque creo que del dolor los pobres de buenas a peor pudieron hablar. Entonces, mucho cuidado, por favor, en caer en fechas, en movimientos fanáticos, personas que incluso ahorita escogen, se van a vivir al campo y se van a vivir con extraños, con personas que a veces no se entendieron bien, al final todo queda a nombre de una sola persona. Por favor, mucho cuidado. Yo en ese tema voy a tratar de humanamente hacer lo posible de ayudarlos, porque conozco personas que tienen fincas gigantescas y quieren justamente conocerse con hermanos adventistas para vivir todos juntos. Pero los que vayamos o vayan a hacer eso, de igual manera tienen que conocer. Yo no les conozco a las personas, son personas que me escriben de otros países. Yo puedo presentarlos, no puedo hacer más. Pero nosotros tenemos que ser maduros, conocer bien a las personas, ver la cuestión legal, aclarar bien la situación. No sea que algún día los dueños de esa finca mueren, vienen los hijos y botan a todos a la calle. Uno tiene que garantizar. Sí, son hermanos de iglesia y todo, hay que confiar en Dios. Sí, pero por favor. O sea, todo con orden. Es lo que les trato de decir. Disculpen que me alargue tanto en este consejo, pero ahorita que la gente está con miedo, está asustada, la gente ahorita está cometiendo locuras. Entonces, ese es mi humilde consejo. Al fin y al cabo, soy un muchacho para ustedes. Lo toman o lo desechan, es cosa de ustedes. Pero sabrán que alguien les dijo. Eso sí, haya sido un muchacho, haya sido un burro, como en la historia de Balaam. Alguien les dijo, no importa quién haya sido, pero alguien les dijo. Y por favor, hay que confiar mucho en Dios, pero también Dios por algo nos dio los 5 sentidos, ¿no? Por algo nos dio la mente, fue para pensar, no es para tenerla de adorno. Disculpen las palabras un poco fuertes, pero necesitamos poner los pies en la tierra. Nada de fanatismo, nada de estar ahí alborotados, caer, por favor. El tema pues miren, es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. La gente se estaba convirtiendo en un caos, estaba convirtiéndose todo eso en un relajo. Y Pablo obviamente se asustó tanto, se sorprendió de lo que estaba pasando y que coge y ni bien llegó el mensajero, cogió y escribió a la otra y te me vas de nuevo por las mismas. Yo no sé si lo hizo salir al día siguiente o el mismo día, pero me imagino que no tardó más de una semana en volverlo a enviar y pues les envió esta carta que ahorita vamos a leer. Miren, el tema dice, teniendo en cuenta los problemas de Tesalónica, ¿qué motivaron la escritura de esta carta? Uno de sus primeros propósitos era asegurar a los humildes cristianos de esa iglesia que habían sido aceptados por el Señor. El apóstol insiste en que él debe agradecer a Dios por las victorias conquistadas. Destaca el progreso de ellos en las virtudes cristianas de la fe, del amor fraternal y de su firmeza en medio de las persecuciones.
La segunda carta no añade nada en cuanto a la forma de la venida de Cristo y a la resurrección de los justos. Por lo tanto, la primera carta tuvo que haber instruido a la iglesia en cuanto a esos temas, como ya lo vimos. Sin embargo, junto con esta enseñanza, el apóstol había destacado la necesidad de estar preparados para el gran día del regreso del Señor y de vivir diariamente teniendo siempre en cuenta la segunda venida de Cristo. Este énfasis en el segundo advenimiento parece que fue entendido por muchos como una indicación de que Pablo esperaba que el retorno del Señor fuera casi inmediato. Ahí está, ¿eh? Hay muchos que dicen, no, si Cristo viene aquí en un año o este año. Yo he escuchado que muchos dicen que ya este año viene Cristo. Y miren, ahorita el estudio nos va a caer como anillo al dedo. Hay ciertos, Dios mío santísimo, que nos permite llegar a Apocalipsis. Créanme que yo voy a hacer hasta lo imposible para llegar a Apocalipsis. Pero hay ciertos acontecimientos que tienen que pasar antes de que Cristo venga. Dios no es traidor, Dios avisa, Dios no es tramposo. Si Dios no va a cumplir lo que escribió en su palabra, ¿para qué lo escribió? Dios no actúa así. Dios dice, va a pasar esto primero, aquello y lo otro, y ahí vengo. Bacán. Es como, por ejemplo, ahorita estamos pasando una situación difícil en el mundo, ¿lo estamos pasando? Por supuesto que sí. ¿Se ha dictado la ley dominical? Por supuesto que no. ¿Nos queda tiempo? Por supuesto que sí. ¿Nos queda mucho tiempo? No. ¿Nos queda poco tiempo? Sí, nos queda poco tiempo. ¿Tenemos que actuar? Claro que sí, pero ¿significa que tenemos que coger y salir como locos sin preparación? No, por supuesto que no. Entonces, si se dan cuenta, por eso es importante y es tan necesario conocer los eventos proféticos, si no simplemente vamos a perder la cordura. Y va a pasar lo que muchas veces ya ha pasado, que gente que ha cogido, se ha unido a un movimiento fanático y todo ha terminado hecho un desastre. Mucho cuidado. Este énfasis en el segundo advenimiento parece que fue entendido por muchos. Esto leí, perdón. Por eso se apresuró a explicar que no había querido decir tal cosa y recordó a sus lectores que primero debía venir la apostasía. Yo les digo algo, primero tiene que venir la ley dominical. Como personalmente les había enseñado, seguida por la aparición del anticristo. Ahí está, ley dominical, la aparición de Satanás en la tierra. Si no, no viene Cristo. No viene Cristo. Es que hay un tal profeta X que dijo de un sueño que... No, naranjas. Por eso se apresuró a explicar... eso ya leí. Pablo exhorta directamente a los indóciles haraganes, a los vagos, a los ociosos, a los sinvergüenzas, como digo yo, que sin duda decían que era innecesario trabajar debido al inminente advenimiento. Ya los había amonestado en su primera epístola y ahora les da órdenes y los amonesta en el Señor. Insta a la iglesia a tomar medidas disciplinarias contra ellos con el propósito de reformarlos. En otras palabras, cuando ustedes escuchan personas que vienen con ideas así, mis queridos hermanos, adiós, no les paren, como decimos en mi país, no les paren ni bola, o sea, no les pongan la más mínima atención. El tema de la segunda epístola, como el de la primera, es la piedad práctica. Los débiles deben ser consolados y confirmados. Debe hacerse callar a los perturbadores. Ahí está. La iglesia debe conocer la obra engañosa del gran adversario para causar la apostasía y el reinado del anticristo, eso ya vamos a ver ahorita, y también la destrucción final de todo el poder de Satanás. Pablo, teniendo delante de sí la gloriosa esperanza del triunfo de la causa de Dios, insta a la iglesia de Tesalónica a vivir de modo que pueda ser tenida por digna del llamamiento del Señor. Y eso vamos a ver ahorita en el estudio de estos capítulos. Y está interesante, ¿eh? Créanme que está interesante. Son 3 capítulos, pero oro puro, oro purito. Bueno, vamos con el capítulo 1. No es nada más que una introducción a la carta, prácticamente un saludo, y empieza prácticamente como empieza Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silas o Silvano y Timoteo a las iglesias de Tesalónica en nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracias. Bueno, Pablo siempre empieza con gracia y termina con gracia. Y paz espiritual. A vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, aquí, está dando una bendición y está dando saludos. Es exactamente el mismo saludo de Primera de Tesalonicenses. Versículo 3. Damos gracias a Dios por ustedes, pues veo
que su fe y amor van creciendo. Y bueno, primero que nada, Pablo se había dado cuenta de que la fe, el conocimiento de ellos iba creciendo. No es que tampoco habían llegado a la plenitud, no. Pero, o sea, sí, eso estaban desarrollando bonito. Pero ahí viene la cuestión. Así como también se crece, también comienzan a haber problemas. Cuando hay éxito, también hay, ¿qué cosa? Oposición. Mientras va creciendo el trigo, va saliendo la cizaña, ¿ya? Así. Entonces, debido a la persecución que ellos estaban viviendo, habían comenzado a tener una vida cristiana más cristiana. Pablo les felicita por eso. Nos sentimos, dice, orgullosos de ustedes por tan excelente carácter, por su paciencia, por su fe, los cuales van juntos, ante la persecución que pasa. Entonces, Pablo les elogia lo que tienen que elogiar, lo que tienen que elogiarles. Estaban creciendo, tenían fe, tenían... O sea, estaban al máximo ellos, ¿no? Súper cristianos. Esto es evidencia de su carácter y así son tenidos por dignos para el cielo. Miren, el versículo 5 es bien interesante. Dice, les voy a leer textualmente. Lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y aquí, aunque el comentario bíblico no le explica de una buena manera, aquí yo creo que les faltó, ¿no? Al fin y al cabo, no fueron hombres los que hicieron el comentario bíblico y es un comentario, no es la doctrina adventista, es un comentario. En ciertas partes, el comentario bíblico dice, los adventistas creemos, bacán. Pero hay ciertas partes en las que ellos mismos dicen, no sabemos. No hay problema, ellos siempre dejan claro esto. En este sentido, aquí prácticamente está expresando la idea del juicio. Miren, hay tres juicios. Hay un juicio en el cielo, el que está haciendo Dios. Hay un segundo juicio que lo hacen los santos, eso es en el milenio. Y hay un tercer juicio para los que se pierden. El primer juicio es para el cielo y los habitantes de otros mundos y los ángeles. ¿Por qué? En el cielo están ahorita a la expectativa. Y en el cielo dice, bueno, Nelson Berrú va a venir al cielo. Y los ángeles que están con Jesús dicen, ¿vas a subir a Nelson? A ese que es un hipócrita, que es así asado y cocinado, es un drogadicto, que ni sé qué, ni sé cuánto, bla, 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 bla. A ese quieres traer al cielo. Y entonces Jesús coge y juzga mi vida, ¿no? Y juzgando mi vida, llega hasta el final y ve pues que al final cojo y resalto como un lucero en una noche estrellada. Entonces, ¿qué van a decir en el cielo? Ah, no, sí ha valido la pena traer a Nelson al cielo. Vimos que realmente en el clima de su vida él dio una gran demostración de fe y bla, 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 etcétera, etcétera. Fue un héroe, súbalo al cielo. Para eso es necesario el juicio en el cielo, para que arriba no quede la más mínima duda para los seres celestiales. Pues ahora imagínense si a ustedes les dijeran que el asesino más buscado de su país va a entrar a su casa. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo me sentiría nervioso. Pero ¿qué tal si ahorita a ustedes le cogen y le presentan que realmente él dejó la vida del crimen hace una década y es un hombre de Dios y es incluso pastor de una iglesia? ¿Cómo lo recibieron ustedes? Ah, diferente, pues entra muchacho, ¿no? Hasta una fotito con él. Ya, pero ¿por qué? Porque su vida ha demostrado un cambio. Entonces, en este sentido, también nosotros tenemos aquí en la tierra demostrar que somos dignos del cielo para que también nos abran las puertas. Entonces, ese es el propósito del primer juicio. El propósito del segundo juicio es para que los santos no se queden con la más mínima duda de que Dios es justo y que los que se perdieron y los que salvaron fue pues porque así lo decidieron y porque se hizo justicia divina. Y los perdidos, pues bueno, para que acepten que Dios también es justo y que se perdieron pues porque se quisieron perder. Entonces, esas tres facetas se tienen que llevar a cabo. Ahorita se está llevando la primera. Y esto se hace para que en el cielo no quede la más mínima duda. Y es prácticamente el lenguaje del versículo 5, el cual dice, lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos nosotros por dignos en el reino de Dios. O sea, el juicio que ahorita se está dando en el cielo es para que ustedes los puedan recibir allá bonitamente, por el cual asimismo padecéis. Por eso es que padecemos, por eso es necesario las pruebas, por eso es necesario la persecución, por eso es necesario que a veces doblemos rodillas y nos pongamos a llorar por nuestros pecados, para que en el cielo, ¿qué cosa? Nos vean y que digan, ay, pobrecito,
¿ya? Realmente ha sido un cristiano ese tráigalo al cielo, por favor, pónganlo en el libro de la vida, se lo ha ganado. ¿Ya? Esa es la idea. Dios conoce el corazón, Dios ve el futuro, bla, 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 sí. Pero realmente es las pruebas, ¿no? Las dificultades las que nos amoldean al carácter de Cristo. Entonces, es lo que sucede ahorita en el cielo y eso es la cuestión, eso del la finalidad del juicio que se está llevando ahorita allá. No es porque Dios no sepa, es para los ángeles y los seres de otros mundos este primer juicio. Jesús será justo, pues le pagará a cada uno con la misma moneda. O sea, aquí habla de los que les perseguían a ellos, ¿no? Dios va a pagar a los que os persiguen con la misma moneda. Y bueno, yo diría de peor manera todavía. Ustedes que ahora son perseguidos descansarán. Y esto habla específicamente de su segunda venida. Ese siempre, 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 siempre es el consuelo del cristiano. Hay cristianos que aquí quieren que su vida sea un paraíso. No va a ser así nunca. En el cielo o en ninguna parte. ¿Ya? Allá es nuestra recompensa final. ¿Que aquí pueden pasar cosas buenas? Bueno, puede pasar. Pero realmente nuestra finalidad es ¿dónde? El cielo. Allá es que tenemos que esperar la verdadera felicidad. Vendrán, dice, con gloria divina para Jesús, hablando de Dios, de su segunda venida. Vendrá con gloria divina para pagar a todos los que conocen la verdad y cumplen. Y también a los que no la cumplen, a los que no la conocen y no la cumplen. En este sentido se está refiriendo a judíos y gentiles. Los judíos, pues porque lo conocían, pero no querían aceptarlo. Los gentiles, pues porque quisieron, a sabiendas tal vez, ignorar la oportunidad de salvarse. Sea como sea, Dios viene y paga a cada uno según sus obras. Dice, serán destruidos eternamente y nunca más estarán en la presencia divina. Bueno, esto se refiere allá al lago de fuego, a la muerte segunda. Está Pablo aquí haciendo alusión a su tercera venida, sería ya. Es interesante, en la primera carta él habla de la segunda venida, pero en esta carta está hablando de la tercera venida. No está repitiendo lo que dice en la primera carta, está anexando más información. Jesús será glorificado por sus salvos, ¿no? En ese sentido seremos el orgullo de Dios. Seremos el orgullo de Jesús. Vamos a hacer como quien dijera lo que Él va a presumir en el cielo. Padre, estos son los que he salvado con mi sangre, ¿no? Esa es prácticamente la idea de este versículo. Versículos 11 y 12 para terminar el capítulo 1. Vamos con buen tiempo. Dice, siempre, Pablo dice, a ver, sí, siempre oramos por ustedes, para que Dios siempre los vea dignos y les dé una fe activa y eficiente. O sea, para que ustedes sigan en la perfección, para que ustedes sean parte del cielo. O sea, Pablo aquí expresa todo su amor, su cariño, o sea, todo, ¿no? Por ejemplo, a veces, yo sinceramente a veces por una o vez circunstancias me desanimo, como todo ser humano. Y a veces yo cojo y no, cosa de Dios, no falta que llegue el mensaje de alguna persona y hermano, muchas gracias por el trabajo que tú haces. O sea, esas cositas a uno le anima. Entonces, yo me imagino, ¿no? Pongámonos en los zapatos de la iglesia de Tesalonicenses, al leer la carta de Pablo. Qué bonito, ¿no? Qué bonita entrada del apóstol Pablo, saber que están orando por ti, te desean lo mejor, o sea, muy bonito. Versículos 12 dice, para que glorifiquemos el carácter de Dios en nosotros mediante la ayuda de Dios. Esa es la idea final del cristiano, es que el cristiano refleje el carácter cristiano y de esa manera gloriemos a Dios ¿en qué? En toda nuestra vida. Que la gente vea y diga, ahí va un cristiano, yo quiero ser como él. Que seamos influencia. Hay una palabra actual que el mundo utiliza para los que tienen muchos seguidores en las redes sociales y les llaman influencers. ¿Ya? Y aún yo he visto, ¿no? Estos chicos, chicas que son influencers, y aunque son personas del mundo, ellos se cuidan muchísimo. Ustedes no los ven a ellos fumando frente a una cámara o tomándose una cerveza. Ellos no, ellos incluso, por ejemplo, en este
en esta cuarentena que ha habido, muchos de ellos, chicos que incluso tal vez hacen hasta cosas irrelevantes que nosotros podemos verlas de manera insignificante, ellos frente a la cámara hablando de que se queden en casa y toda la cuestión, porque ellos sienten la responsabilidad de que muchos les siguen y van a seguir su buen o mal ejemplo. Y aun ellos que son personas del mundo, imagínense si ellos dieron un mal consejo y muchas personas se vieran afectadas por eso. Al fin y al cabo son seres humanos, se sentirían bastante mal, yo me imagino. Entonces, ahora aún nosotros como cristianos, ¿cuántas personas se salvarán o se perderán por nuestro buen o mal carácter? ¿Cuántos se salvarán por el carácter de Cristo que reflejemos? ¿Cuántos se perderán por el carácter humano que nosotros mismos reflejemos de nosotros mismos? Seamos influencers en el sentido espiritual, mis queridos hermanos. Muchos pueden salvarse o perderse por nuestra culpa, ¿ya? Y ahora sí vamos al tema que nos llama más la atención. Vamos al capítulo 2. Y aquí viene un tema un poquito polémico, pero bueno, para eso estamos aquí. Y el capítulo 2 empieza así. En cuanto a la venida de Dios y nuestro encuentro con Él, les decimos lo siguiente. No se dejen, escuchen, no se dejen sacar de su fundamento. No dejen el fundamento. No se dejen llevar por cualquier doctrina. Hay muchos que cogen, escuchan por ahí cualquier pasaje bíblico que suena medio extraordinario. Uy, esa es la verdad. Uf, se acaba de descubrir algo que nunca se había visto. O sea, el eslabón perdido de la Biblia. No. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Ya? No se dejen llevar por cualquier doctrina. ¿Dónde me quedé? Ya. Ni estéis nerviosos o angustiados por su segunda venida. Ni se dejen engañar por alguna supuesta carta nuestra. Ahí está. Entonces Pablo les comienza a advertir, no se dejen engañar. Tómenselo con calma también. Aquí habla incluso de la segunda venida. No se vuelvan locos, ¿no? No se angustien, no se estresen con respecto a este tema. Tómenselo con calma. Vuelvo y repito, y en la actualidad muchas personas que sí que hay que ir a vivir al campo y que no sé qué voy a hacer, que... Cálmate, muchacho, cálmate. O sea, no, las cosas no son así. Como dice un dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien hecho, y si no, no hagas nada mejor, ¿ya? Sí, en serio. Si ustedes no van a ir al campo de la manera ordenada, es mejor que se queden donde están. Les hablo en serio, ¿ya? Y administrense muy bien. Seguimos. Entonces, miren, había mucha angustia. Muchos pensaban que Cristo ya iba a venir el próximo año o ese mismo año. Hoy pasa lo mismo. Hay muchos movimientos que sí, Cristo ya viene, que faltan meses, que en la fiesta del no sé. Cálmense, por favor. Dios no ha puesto una fecha. A lo mucho que nosotros podemos llegar a calcular es que Cristo, podemos simplemente especular. Miren, yo de manera personal, yo especulo que Cristo, especulo. O sea, simplemente supongo, creo, hago una simple especulación, que Cristo podría estar viniendo alrededor del año, no sé, 2028, 2029, 2030, más o menos, según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Pero con lo que está pasando ahorita, a mí se me hace pronto la venida de Cristo. Se me hace bastante pronta. Pero ¿qué tal si se alarga un poquito más? No lo sabemos. Yo imagino las personas que vivieron, que eran un poquito más mayor que mí en el año 2001. No parecía que ya todo iba a suceder así. Por supuesto que sí. Yo era un niño, muy poco conocimiento tuve o entendimiento tenía en esa época. Pero se levantó bastante fanatismo, me acuerdo en esa época. Hay muchos que sí, que la marca de la bestia ya va a salir. Y al fin y al cabo, pues han pasado 20 años. No digo que tampoco han sido 20 años que no han pasado nada, han pasado muchas cosas, pero no es que Cristo ya vino. O sea, y hoy en la actualidad pasó lo que pasó ahorita, pero
No es fácil llevar a todo el mundo a un control mundial, no es fácil. Eso no lo haces de la noche a la mañana, así como sí. Si la gente hoy en la actualidad, miren, en mi país, en la ciudad de Guayaquil, que ha sido se ha convertido en un cementerio. No voy a entrar en detalles. Los que quieran saber un poquito más pueden irse a los estados que estoy publicando en mi WhatsApp, y ahí van a ver la pesadilla que es Guayaquil, porque así lo han titulado muchas veces. Y miren, aunque había riesgo de muerte, la gente no ha hecho caso y no se hace caso. Ya, ahora la gente ni por qué su vida se preocupa por ellos mismos. Y ahora aceptar ciertas órdenes del gobierno no va a ser tan fácil. Ni por su propia vida aceptan órdenes, peormente por fines secundarios. Entonces, la imposición de un gobierno mundial no es así, porque sí tienen que pasar muchas cosas para poder lograr algo así. No estoy hablando de que esto se va a tardar 100 años, estoy hablando de que esto se va a tardar un par de años, ¿ya? Hasta que todo comience de una manera ya agresiva. Lo que ahorita vivimos es el principio nada más, se vendrán cosas peores. En fin, sigamos. Miren lo que dice aquí. Nadie se deje engañar por ninguna cosa. Por nada de nada, por milagros, por nada de eso, ¿no? Su segunda venida no será hasta que llegue la apostasía. Ahora, ¿qué nosotros, en esa época, cuál fue la apostasía? La apostasía de esa época fue cuando el paganismo se juntó con el cristianismo, formando la religión católica. Esa fue la apostasía de esa época. ¿Cuál es la apostasía para nuestra época? Es la observancia del día domingo, un día impuesto por el hombre, en reemplazo por el día sábado. Es la apostasía vuelta para nosotros. ¿Sí se dan cuenta cómo la historia se repite? En otras palabras, Dios no va a venir hasta que se desarrolle la apostasía, hasta que venga la ley dominical. Verán, el día en que nosotros veamos que viene la ley dominical, mis queridos hermanos, faltarán aproximadamente un mínimo de 3 años y medio, yo diría máximo 5 años para que venga Cristo. Digamos, si hoy se dicta la ley dominical tal como lo indica la profecía, Cristo estaría viniendo en 3 años y medio o a lo mucho en 5 años. En serio. Ahora sí, ahí sí me arriesgo yo a poner una fecha más específica. Ya, ahí sí me arriesgo a poner una fecha más específica. Pero cuando veamos la ley dominical, la cual aún no la vemos. Hay insinuaciones, hay planes, hay proyectos, pero aún no se desarrolla. Entonces, que nadie se deje engañar por fechas, por especulaciones, son lo que son, fechas y especulaciones, no es nada seguro. Nadie se deje engañar hasta que se dicte la ley dominical, hasta que veamos la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, y hasta que Satanás se haga pasar por Cristo. Y en este contexto fue hasta cuando, ¿qué? Hasta cuando el poder papal se alzó, y bueno, duró 1260 años. Y cuando cayó en 1798, ¿qué pasó en 1844? O sea, entendemos lo que pasó alrededor de esos años. La gente se dio cuenta que cayó, ¿qué cosa? El poder del anticristo. ¿Qué dijeron? ¡Cristo viene pronto! Y no se equivocaron del todo. En fin, entonces, hasta que no veamos la ley dominical y hasta que no veamos la institución del papado a nivel mundial, o mejor dicho, a Satanás haciéndose pasar por Cristo, esto no se acaba. Cuando nosotros veamos eso, señores, vuelvo y repito, quedarán de 3 años y medio a 5 años máximo para que Cristo venga. Y ahí sí me atrevo, vuelvo y repito, a fijar ya un tiempo más determinado. No determinado, pero más determinado, sí. El cual es contra Dios, ¿no? El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es contra Dios, o sea, miren, es interesante. Aquí la palabra, todo lo que se llama Dios o es adorado. O sea, aquí se levanta un poder que se pone en lugar de todo Dios, o sea, sobre toda religión, el nuevo orden mundial. En esa época, ¿qué hizo el papado? Ya vimos el estudio de Daniel capítulo 7. ¿Qué hizo el papado con las 3 tribus bárbaras que eran arrianas? Cogieron y las extinguieron. No toleraron a ninguna nación, a ningún poder que tuviera otro Dios que no sea a ellos, que ellos prácticamente eran los que se habían alzado como dioses. En el futuro va a ser lo mismo. ¿Para qué se están uniendo todas las religiones? Simplemente para aceptar la religión católica bajo el nuevo orden mundial y el papado como su máximo líder.
Lastimosamente las religiones se están dejando engañar, piensan que todo va a ser un cuento de hadas, pero nosotros que sabemos la palabra de Dios sabemos perfectamente lo que va a suceder. Entonces, este poder se va a alzar contra todo lo que se llame Dios, se va a alzar contra toda religión, llevándolo a nuestro contexto. Tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿qué entendemos esto de que se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios? Si tú le preguntas a un evangélico, dice de que Satanás va a aparecer en la tierra como un líder político, va a hacer un trato con los gobiernos de este mundo y por 3 años y medio incluso también va a hacer un trato con el pueblo de Israel. Y se va a hacer el tercer templo de Jerusalén, en el cual él se va a sentar, pero a los 3 años y medio va a romper ese pacto y van a caer las plagas, y algo así, un relajo, ¿no? Es lo que te va a decir un evangélico. Pero no. Verán, aunque hay serios planes, escúchenme bien, hay serios planes en reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Hasta ahorita no se ve que realmente se vaya a efectuar esto, porque tienen que quitar la mezquita de la roca y eso es una historia muy larga, no vamos a entrar en eso. Entonces, si en algún momento, escúchenme bien, si en algún momento de verdad se reconstruye el templo de Jerusalén, ojo al piojo, o sea, mucha atención a Israel, pero por el momento yo no me la creo mucho, ¿ya? Yo mismo he considerado y he estudiado la profecía esta, pero yo de manera personal no veo realmente no veo aún reconstruido el tercer templo de Jerusalén. Que en el futuro Satanás mismo en persona llega a Jerusalén y de una manera como de arte de magia reconstruye el templo y se sienta ahí. Puede pasar. No lo sé. Porque al fin y al cabo se sienta, por así decirlo, en el símbolo más grande de la religión cristiana, musulmana y judía. Las 3 religiones. ¿Ya? Puede pasar. Pero no lo sabemos. Yo no lo sé. No voy a decirles lo que no sé. Simplemente estoy especulando y puedo estar equivocado, medio acertado, 100% acertado. No lo sé. No soy profeta de Dios, no he tenido sueños ni visiones, así que... Entonces, pero nosotros vamos a tomarlo en el mejor sentido de la palabra. No lo vamos a tomar en un sentido literal, porque estamos hablando en un sentido medio simbólico. Así que vamos a aplicar también estas palabras a lo mismo. Tanto que como Dios se siente en el templo, se pone en el lugar de Dios. Eso trata de decir. Acuérdense que cada Dios tiene su templo. Haciéndose pasar por Dios. Se hace pasar. Se siente en el lugar de Dios. Yo soy Dios. Y se hace pasar por Dios. Y eso es lo que hace. Ahora, ¿acaso no pasó eso cuando el papado se alzó en el poder? ¿No se sentaron en el templo de Dios y se hicieron pasar por Dios? Por supuesto. Se hicieron sentar en el templo de Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué está haciendo Jesús ahorita en el lugar santísimo? Intercediendo por nosotros, borrando nuestros pecados. ¿Qué hizo el papado? Y hasta ahorita se hace. No dice que puede borrar los pecados de toda la humanidad. Recientemente no perdonó los pecados de todo el mundo. Yo me reía con un grupo de amigos, que teníamos un grupo, y yo les mandé esta imagen y les dije, vean, todos quédense tranquilos, les dije, ya nuestros pecados han sido perdonados. Y bueno, por ahí hicimos un par de gracias más. Es tan absurdo que solamente queda reírse. Ya, no está él diciendo que está haciendo lo mismo que Satanás está haciendo que Dios está haciendo en el cielo. Lo que está haciendo en el santuario, ahí está, ¿qué cosas? Se siente en el santuario de Dios, en el templo de Dios. Al hacer las que supuestamente, es como si yo, voy a poner otro ejemplo más práctico, yo cogiera y me sentara en el asiento de un juez. ¿Qué estoy tratando de decir? Que tengo la misma autoridad que el juez, pues donde se siente el juez, solo se siente el juez, no se siente ni el secretario, se sienta el juez, y el que se sienta ahí, ese es el que manda. Entonces, ese es el simbolismo. Y haciéndose pasar por Dios. Pues si hablamos en las características del papado, ahí entran muchas. Perdonar pecados, decir que lo que ellos dicen aquí se cumple en el cielo, una cosa increíble, ¿no? Entonces, esto lo hizo el papado en la antigüedad, por supuesto. Lo hace hoy también lo hace el papado. ¿Lo va a hacer algún rato Satanás? Sí. ¿Se va a sentar en el templo de Dios?
La cuestión es que el templo de Dios ya no es Jerusalén, entonces no veo, vuelvo y repito, yo no veo realmente que Satanás se llegue a sentar en el tercer templo de Israel. No lo veo, no lo veo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Pero ¿cuál sería el templo de Dios hoy en la actualidad? Cada uno de nosotros, ¿sí? La iglesia adventista. ¿Será que se impone al final sobre nuestra iglesia? No lo sabemos, o sea, son muchas cosas que pueden entrar ahí. Ni los comentadores del comentario bíblico dan una acertada referencia a eso y yo tampoco lo voy a hacer. Simplemente queda en el aire esa interpretación, pero les he puesto lo más plausible. Versículo 5. Ya. Dice, ¿no se acuerdan que todo esto les enseñé cuando estaba con ustedes? Y vemos que Pablo era un buen maestro. Pablo le gustaba enseñar todo. Pablo no dejaba a la gente a medias. Pablo, cuando era de capacitar, capacitaba. Y yo ahí me identifico como Pablo. Yo cuando he tenido por ahí un par de, por usar una palabra, un par de alumnos, yo sí les he enseñado bien. Lastimosamente nadie termina, nunca ha terminado nadie un estudio bíblico conmigo. Es que yo sinceramente soy bastante, bastante estricto, entonces no me duran mucho. Pero bueno, ¿dónde me quedé? Versículo 6. Dice, ustedes saben lo que impide que salga este poder. Y saldrá cuando Dios lo permita. Había algo que impedía en ese tiempo la manifestación del papado o del cuerno pequeño, que era el Imperio Romano. Más que seguro es lo que más sea la interpretación más plausible. Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que impide que Satanás se manifieste en el mundo? Podríamos decir que no el Imperio Romano, sino los gobiernos de este mundo que aún no se han fusionado. Cuando estos gobiernos se lleguen a fusionar, va a pasar lo que describe Apocalipsis 17, la mujer sentada sobre la bestia. En la mujer sentada sobre el mundo. Ya vamos a Apocalipsis, tranquilos. La profecía de Apocalipsis 17, vean, va a ser increíble ese estudio, créanme. Entonces, hoy en la actualidad también hay algo que impide que pase eso. El nuevo orden mundial, el ecumenismo, bueno, son muchas cosas, yo diría, que impiden la manifestación de Satanás en la tierra. En fin. Pero miren, si nos damos cuenta de algo, analizando un poquito, en lo que permitió el resurgimiento del papado, esto ya lo voy a tocar en un video, creo que lo voy a hacer un video este sábado, un video corto, así como los que he estado haciendo, hablando justamente de lo que está pasando ahorita. Sé que les ha encantado sus videos, así que voy a seguir haciéndolos. Lo que en la historia, cuando vimos de Daniel 7, lo que permitió que el papado se alce como poder mundial, sobre todo en Roma, fue el debilitamiento de los césares, de los políticos de esa época, de los líderes políticos de esa época. Hoy podría ser lo mismo. Sí, por ejemplo, en Sudamérica, cada presidente es un ladrón con corbata. Yo creo así. Tal vez escapará uno, ni siquiera digo dos. Para mí que se escapará a lo mucho un presidente de algún país, pero del resto, puros corruptos. Entonces, el debilitamiento también de esta crisis que ahorita estamos viviendo y muchas cosas más que se van a venir y que los líderes políticos, los presidentes van a ser impotentes ante esta crisis, poderla llevar, eso puede permitir y eso va a permitir realmente que el papado surja. Pero esto lo hablaremos en un video posterior que va a estar subiendo en el canal de Profecías Bíblicas, así que estén atentos, ¿no? Y bueno, sigamos. Había algo que le impedía en esa época, el poder romano. En esta época, de igual manera, los poderes mundiales que tienen que dar su honor, como lo explica Apocalipsis 17, a la mujer. Pero ese será otro estudio. Entonces, cuando ya pase esto, cuando se le permita operar, entonces aparecerá aparecerá el inicuo, dice aquí, aquel inicuo. En este caso sería el catolicismo, esa religión que mezclaba el cristianismo con el paganismo, otra forma de paganismo, mejor dicho.
el cual Dios al fin destruirá en su venida. Ahora, en esa época fue la revelación del poder papal. En esta época sería vuelta Satanás haciéndose pasar por Cristo. O sea, cuando los gobiernos de este mundo caigan deplorablemente, ¿quién va a venir haciéndose pasar por Cristo? Satanás. Lo que va a pasar es lo siguiente, no quiero que se me confunda. El primero, esto va a ser, ¿saben cómo va a ser esto? Esto va a ser como en la época de Jesús. ¿Quién apareció primero, Jesús o Elías? Elías preparó el camino para Jesús. Ya. ¿Quién va a aparecer primero en el tiempo del fin? ¿El Papa o Satanás? El Papa va a preparar el camino para Satanás. Esto va a ser así, tal cual. Por un tiempo, en la figura pública, el papado. No sé qué estarán planeando, pero van a traer a Satanás. Y va a pasar lo que va a pasar. Así como, y miren, y estoy comparándolo con la vida de Jesús, al papado. Sí, a la aparición de Satanás como a la aparición de Cristo. Por supuesto que sí. ¿Acaso Apocalipsis 13 no habla de que una bestia hace descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Lo que les trato de decir es que ellos siempre copian el método de Cristo. ¿Ya? ¿Quieren entender a Satanás? Tienen que entender a Dios. Siempre se hacen pasar por Cristo. Ellos imitan a Cristo. Porque ellos ven que la manera de Cristo es perfecta, entonces ellos también tratan de hacerlo. Ellos son como el que falsifica una marca de zapatos o una camisa de marca. Es más o menos así. Sigamos. El cual vendrá como Cristo. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás y con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Hablando del papado, que supuestamente los santos que hacen milagros y bueno, quién sabe cuántas cosas más. Satanás también en el tiempo del fin, que incluso va a hacer apariencia de que va a resucitar a nuestros seres queridos. O sea, va a ser una cosa increíble, ¿eh? Y engañará a todos los que no creyeron la verdad, que los pudo haber salvado. Bueno, todas esas personas que no quisieron creer la verdad, pues van a ser engañados. Y por eso Dios los deja. Bueno, aquí dice, a causa de eso Dios les envió un poder engañoso. Realmente no es que Dios manda, no es que Dios es maloso y manda un poder para que sigamos siendo engañados. No, realmente lo que pasa es que Dios nos deja nuestra suerte para que Satanás haga lo que quiera, ¿no? En ese sentido nos creemos el cuento de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Simplemente Dios hace lo que puede y cuando ya no puede hacer nada, pues simplemente nos deja nuestra suerte, como ya hemos visto en muchas historias de la Biblia. Se complacieron en la mentira, así que se autocondenaron. O sea, todas esas personas que se complacieron en la mentira, al fin y al cabo, van a pagar las consecuencias de sus propios actos. Y miren, ahorita en mi país Ecuador, estamos pasando un momento bastante difícil. Somos el segundo país con más contagios de este virus. El que nos lleva adelante es Brasil, pero Brasil es inmenso a comparación de Ecuador. Ecuador es un país muy pequeño. Y somos el segundo país con más contagios. O sea, y la situación está tan terrible que en la ciudad de Guayaquil, donde ha sido el epicentro, la gente se está muriendo en las calles, literal. Hay cadáveres en las calles que no pueden ser enterrados porque no hay dónde enterrarlos. O sea, se salió la situación en Guayaquil de control. ¿Debido a qué? A algún gobierno inepto que tenemos. Disculpen que lo diga así, pero esa es la verdad. Ha sido un gobierno pésimo. Y a la irresponsabilidad de las personas. Porque en la ciudad de Guayaquil, yo soy costeño, tengo familiares incluso en Guayaquil, y la gente, en vez de respetar las medidas que se habían dado, hicieron fiestas, salían como si fueran vacaciones. O sea, fue una irresponsabilidad increíble de parte de la gente y una ineptitud de parte del gobierno. Esa combinación ha creado un infierno en la ciudad de Guayaquil, que les trato de decir. Mis queridos hermanos, a veces nosotros simplemente cosechamos las consecuencias de nuestros propios actos. Eso es todo. Incluso ahora supuestamente se ha descubierto que el virus queda 3 horas en el aire.
Oye, creas o no creas, sea o no sea tan letal el virus, regla básica de supervivencia. Regla básica de supervivencia. Más vale prevenir antes que lamentar. La seguridad nunca está de más. Regla básica de supervivencia. ¿Ya? Una simple gripe en un estado crítico de supervivencia puede matarte. Y ahora en esto que está a nivel mundial y tú no tomes las medidas adecuadas, disculpen hermanos, hay que ser demasiado, disculpen la palabra, demasiado tonto para no tomarse las cosas en serio. Si no me mata el virus, les aseguro que me va a matar el miedo y el pánico de la población. Tengo que prepararme para todo. ¿Ya? Y así el virus no sea real, en un caso hipotético que sí lo es, pero si el virus no sea real, el hecho de que alguien ya te vea sin mascarilla, ya te etiquetaron como posible persona que está llevando el virus. Entonces, simplemente Dios nos deja nuestra suerte, ¿ya? Por no creer en la verdad, simplemente nos autocondenamos. De igual manera, hoy en la actualidad, por no ser responsables, simplemente nos estamos matando. Estamos matando a nuestros seres queridos, los que nos rodean. Seamos, por favor, muy responsables en todo sentido de la palabra. Y bueno, sigamos, vamos a los versículos finales. Dice, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, pues Dios nos eligió por la santificación que adoptamos por el Espíritu Santo. Y miren, aquí habla de que somos adoptados por Dios, pero Dios no adopta a cualquiera. Les voy a poner un ejemplo un poquito básico. Tú estás en la calle y en eso ves a un perro muy bonito, que te da ternura. Y tú vas a acariciarle a ese perrito y el perrito a lo que tú vas a acariciarle coge y te muerde la mano. ¿Tú adoptarías a ese perro? Yo lo dejo donde está. Pero ¿qué tal si yo, en otro caso, voy en la calle y veo, es como por ejemplo mi perro, el perro que yo tengo, él llegó a mi negocio. Y cuando él llegó me movió la colita, yo le di de comer, se quedó conmigo todo el día, me siguió hasta cuando me fui a trotar y me siguió a trotar y dije, no, yo la adopto, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy está conmigo. Y incluso siempre que grabo videos está al lado mío, que ustedes no lo pueden ver. Lo adopté, ¿por qué? Porque se portó bien. Pero ¿qué tal si él me hubiera cogido y me hubiera mordido la primera vez que lo conocí? La historia fuera muy diferente. De igual manera, nosotros somos adoptados en la familia del cielo por nuestra conducta. Pero si nosotros somos unos ingratos, ¿ustedes creen que Dios nos va a adoptar? No. No hay que, ¿cómo es? No hay que morder la mano que te da de comer. Ya, en ese sentido, así que somos adoptados por la santificación, mediante la cual llegamos a tener por el Espíritu Santo. Todo es una obra divina, pero tenemos que poner de parte lo que nos dice Dios. Nos llamó mediante el Evangelio que predicamos para alcanzar el carácter de Dios. Esa siempre es la meta cristiana, alcanzar el carácter divino, lo cual si no alcanzamos eso, estamos perdidos. Así que animaos y estar firmes, guarden con cuidado la doctrina. Entonces miren, Pablo sigue dándoles palabras de aliento, ¿no? Anímense, cuiden la doctrina, etcétera, etcétera. Y Jesús, el cual nos ama, consuele eternamente, y la esperanza de la gracia también nos dé, ¿no? La cual es gratuita. Entonces aquí también habla del consuelo que nos da Dios. Que la deidad, el Padre, el Hijo, nos consuele y nos fortalezca el corazón. Y Pablo termina el capítulo 2 con estas bonitas palabras, dando ánimos a los tesalonicenses con respecto a su segunda venida. ¿Ya? Pues como vuelvo y repito, muchos pensaban que Cristo iba a venir ese año, el próximo año, entonces les dijo, miren, tiene que pasar muchas cosas antes de que pase eso. Hoy en la actualidad yo les digo lo mismo. No es que Cristo vaya a venir mañana, hay ciertos eventos que tienen que suceder, la ley dominical, la aparición de Satanás en la tierra haciéndose pasar por Cristo, que ese va a ser el acto final. Cuando nosotros veamos eso, bueno, tenemos que estudiar mejor Apocalipsis, pero ahí sí va a faltar siquiera un año, 2 a lo mucho para que Cristo venga cuando veamos a Satanás. Si es que no me falla la cronología, tiene que faltar de 1 a 2 años, si es que no me falla la cronología. Aunque creo que es, bueno, ya vamos a llegar a Apocalipsis. No estoy tan seguro de eso, así que no les puedo afirmar nada. Ya hace mucho tiempo que no he estudiado eso.
Entonces, ahí termina el capítulo 2. De igual manera les digo yo en la actualidad lo mismo. Tranquilos, no se vuelvan locos, hermanos, no pierdan el control, por favor. Cordura sobre todo. En estos tiempos de angustia difícil, lo que más deberíamos de tener es cordura, por favor. Y miren, vamos a las citas del Espíritu de Profecía del capítulo 2. Están muy buenas, ¿eh? Y aquí vamos a hablar ciertos detalles que no topamos en el estudio. Y la primera nos dice: en los días del apóstol Pablo, los hermanos tesalonicenses actuaban bajo la falsa impresión de que el Señor volvería en sus días, y Pablo escribió para corregirla. Por eso declaró los acontecimientos que debían suceder antes de que ocurriera el advenimiento. Antes que los hermanos pudieran esperar la venida de Cristo, debía manifestarse el hombre de pecado y hacer su obra de ensalzamiento y blasfemia. Ese gran suceso debía ser precedido por una apostasía. Ay, yo se me pasé eso, pero no importa. Bueno, esa apostasía, obviamente que estamos hablando de la ley dominical. Y ahora yo les digo algo, el mundo cristiano no está en apostasía, nuestra religión no está en apostasía. En apostasía máxima no, pero algún día, vuelvo y repito, aclaremos bien esto. El mundo entero va a caer en la apostasía mayor, que es ¿qué cosa? Aceptar un día impuesto por un hombre como un día santo. Y esa va a ser la máxima apostasía. Pero ya nosotros ya vemos apostasía en nuestras iglesias, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Se revelaría una forma de anticristo y debía actuar la levadura de apostasía con poder creciente hasta el fin del tiempo. O sea, la apostasía que ahorita estamos viendo que se va desarrollando, cuando pase esto, ¡boom!, va a explotar, ¿eh? Y bueno, siguiente cita nos dice el representante de Satanás. Vamos a ver. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios. Y mostrar a los mundos creados y al cielo que Dios es justo y que su ley no necesita ser cambiada. Pero aquí está el hombre, que es la mano derecha de Satanás, listo para continuar con la obra que Satanás comenzó en el cielo. Esto es tratar de enmendar la ley de Dios. Y el mundo cristiano ha aprobado sus esfuerzos adoptando este hijo del papado, la institución del domingo. Lo han prohijado y continuarán haciéndolo hasta que el protestantismo le extienda la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Dios ha tolerado por largo tiempo la perversidad de la raza humana, ha tratado de ganárselos, pero llegará el tiempo cuando llenará la copa de su iniquidad, y entonces Dios actuará. Este tiempo casi ha llegado. Dios lleva un registro de las naciones, y los cuales han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Vean, y justo lo que les estaba diciendo, justo lo que les estaba diciendo. Entonces, el dominguito, el hijo del papado, cuando se exalte, cuando se acepte esta apostasía, señores, sabéis que el tiempo ha llegado. Siguiente cita dice: el hombre de pecado y el día de reposo viral. El hombre de pecado se ha exaltado contra Dios, sentándose en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. Ha pisoteado el gran memorial de la creación de Dios establecido para conmemorar su obra creadora, y en su lugar ha presentado al mundo un día común de trabajo. Este día lo ha establecido como un día de reposo rival, para ser observado y honrado. De esta manera el mundo se ha vuelto contra Dios, porque Él santificó con su día de reposo. Pero aunque todos los miembros de la familia humana aceptaran este hijo del papado, en ninguna manera invalidaría el santo sábado de Jehová. Los que acepten el falso día de reposo exaltan al hombre de pecado y atacan el gobierno de Dios, pero el hombre de pecado no podrá anular lo que Dios ha declarado, que permanecerá para siempre. La obra que debe hacerse ahora en nuestro mundo es exaltar la ley del Señor y llamar a ella la atención de la gente. El tiempo ha llegado.
cuando la verdad debe ser proclamada contra la falsedad y el error. Siguiente cita. ¿Cómo ha estimado Dios el poder papal? Dice: los papas se han ensalzado por encima del Dios del cielo por la forma en que han tratado la palabra divina. Esta es la razón por la que en la profecía se especifica al poder papal como al hombre de pecado. Satanás es el originador del pecado. El poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de Dios es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. Aunque los que están a la cabeza del papado pretenden tener gran amor por Dios, Él los considera como que lo aborrecen. Han convertido la verdad de Dios en mentira, adulterar los mandamientos de Dios y colocar en su lugar tradiciones humanas. Es la obra de Satanás, así que se apartará al mundo religioso de Dios, pues Él declara: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios cumplirá esta palabra. Siguiente cita. Milagro de Satanás ante vuestros propios ojos. El tiempo viene cuando Satanás obrará milagros delante de nuestros propios ojos, pretendiendo que Él es Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos sobre la verdad de Dios, seréis apartados de vuestro fundamento. La única seguridad que tenéis es la de escudriñar la verdad como si fuera tesoros escondidos. Cavad en busca de la verdad, como lo haríais buscando tesoros dentro de la tierra, y presentad la palabra de Dios, la Biblia, ante vuestro Padre Celestial, y decid: iluminadme, enséñame qué es la verdad. Debéis guardar en la mente la palabra de Dios, pues podríais estar separados y colocados donde no tengáis el privilegio de encontraros con los hijos de Dios. Bueno, señores, preparémonos. No es fácil ir contra los sentidos cuando lo que tú ves o apercibes parece tan real. Así que en ese sentido, ¿estaremos preparados realmente para hacer frente a estas duras pruebas? Bueno, solamente Dios lo sabe. Siguiente cita. Engaños de Satanás mediante milagros. Nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y por ella será juzgado cada ser humano que viene a este mundo. No hay otra norma por la cual se juzgue el carácter. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora bien, ¿se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios o se honrará las pretensiones humanas? Cristo dice: por tus frutos los conoceréis, y aquellos por medio de los cuales se efectúan curaciones debido a esas manifestaciones están dispuestos a excusar su desdén por la ley de Dios y continúan en desobediencia, aunque tengan poder en cualquier grado o hasta un grado máximo. Eso no significa que tienen el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder de obrar milagros del gran engañador. Él es transgresor de la ley moral y emplea todo engaño a su alcance para que los hombres sean enceguecidos y no reconozcan su verdadero carácter. O sea, no importa si tú puedes coger y, no sé, resucitar un muerto. Si tú no estás a la ley y al testimonio, no cumples la palabra de Dios como Dios la manda, eres un falso profeta simplemente. Se nos advierte que en los últimos días obrará mediante señales y prodigios mentirosos, y continuará con esos prodigios hasta la terminación del tiempo de gracia, para que pueda mostrarlos como una prueba de que es un ángel de luz y no de tinieblas. Así que, miren, es como por ejemplo con la cuestión de las fechas. Si ustedes conocen a alguien que ha fijado una fecha y no pasó nada, y vuelve a fijar otra fecha, ¿ustedes creen que ese es un verdadero o un falso profeta? Para pensar, para pensar. No digo que cojamos y despreciemos a las personas, no. Simplemente cuidado, nada más. Si ya erró una vez, puede errar dos veces, porque un verdadero profeta, acordémonos, eso ya lo vimos en el estudio del año bíblico,
justamente en el Antiguo Testamento. Un verdadero profeta, se veía que el verdadero profeta estaba en el Pentateuco, no se equivocaba. Lo que el verdadero profeta dice se cumplía al pie de la letra. Pero si no se cumplía al pie de la letra, era un falso profeta. Y bueno, la cita final del capítulo 2 nos dice, prueba del tiempo del zarandeo. Nos dice así: Satanás hará sus milagros para engañar, establecerá su poder como si fuera supremo. Quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá mientras que los pecadores sencillos serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es su prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos serán hallados con los leales y fieles sin mácula, ni mancha de pecado, sin engaño en sus bocas. Los del remanente que purifican sus almas obedeciendo a la verdad obtienen vigor. El proceso de la prueba exhibe la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Miren, aquí hay una cita muy famosa, ¿no? Quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿En qué sentido? Muchas veces se coge esta cita y se la saca de contexto. Esto está hablando en el contexto del tiempo del fin, que parece que ya desaparece la iglesia de Dios, pero no. Ahí quedan unos cuantos pocos. Pero a veces muchos cogen y cogen esta cita y la aplican a un montón de sinvergüencerías que se llevan en las iglesias. Ah, no, es que la iglesia parece que va a caer, pero no caerá. No está en ese contexto, sacar la cita fuera de contexto. Y bueno, para terminar vamos al capítulo 3. Aquí no hay mucho que decir en realidad. Y nos dice así. Bueno, finalmente Pablo dice, finalmente oren por nosotros, porque el evangelio se predique rápidamente y así sea gloriado Dios en sus vidas, ¿no? Y bueno, es prácticamente lo que decía en el capítulo 2, glorificar a Dios, el carácter, bueno, ya saben. Y seamos librados de malos y perversos. Aquí obviamente está hablando de los judíos que le perseguían a ellos, los fariseos también. Pues no tienen la fe, la doctrina y el efecto del evangelio. Pues simplemente habían rechazado a Cristo, rechazaron a Esteban. Bueno, iban a rechazar a medio mundo, ellos. Fiel es el Señor que nos mantendrá firmes y protegidos de Satanás. Y bueno, y de cualquier cosa mala que nos avecine. No dice Dios que nos va a librar de todas las cosas malas, sino que nos va a proteger, nos va a dar la fortaleza para saber llevar esas pruebas. Y confiamos en Dios que ustedes harán lo que les enviamos. Que el Señor encamine correctamente la mente nuestra a su voluntad, a su amor y su paciencia. Y bueno, Pablo empieza aquí el capítulo 3 de una manera muy bonita. O sea, como quien dijera, Pablo prácticamente está cogiendo y poniendo en las manos de Dios a la iglesia de Tesalónica, a él como líder y a ellos como sus discípulos. Para que todo lo que ellos aprendan, crezcan, vean, yo no sé, lo hagan en el sentido bíblico más posible. Y bueno, aquí viene la exhortación final. Y empieza así: les ordenamos con firmeza en el nombre de Dios, son prácticamente las palabras que Pablo está expresando aquí, que se alejen de todos los que están viviendo como un vago, diríamos en la actualidad. Aquí, por ejemplo, aquí habla desordenadamente, pero realmente lo que Pablo está hablando es de esas personas que estaban viviendo de los demás, ¿no? Que están viviendo como un vago, como un haragán. Ustedes vieron nuestro ejemplo, pues no fuimos unos vagos, no fuimos unos desordenados, no fuimos unos holgazanes, está diciendo Pablo. No fui carga para ustedes, pues vimos que Pablo en Hechos, ¿no? Incluso se ponía a hacer tiendas. O sea, Pablo no estaba esperando. Pablo era así, Pablo era así. Si alguien le daba algo, bacán. Y si no, a trabajar. Y eso es lo que yo creo que es lo que deberíamos hacer muchas personas que tenemos ministerios. Yo conozco, y la mayoría de los amigos que yo tengo que tienen ministerios trabajan. Entonces a veces hablamos, ¿no? ¿Y tú cómo le haces? No, dice, a veces dice, me ayudan, dice, o si no, dice, yo igual trabajo, dice, le digo, bacán, dice, ahí sí me alcanza, ¿no? Y así hablamos, ¿no? A veces nos ayudan, pero también tenemos nuestros oficios,
Y en ese sentido no nos falta nada, gracias a Dios. O sea, al menos tenemos lo más básico. No tendremos lujos, pero tenemos lo más básico. Y Pablo era así. Pablo le ayudaba, bien, gracias a Dios. Y cuando no había el dinero, pues se iban a trabajar. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro cuando Cristo ya había resucitado? Y cuando Cristo los encontró, no los encontró pescando. ¿Por qué estaban pescando? Porque les hacía falta dinero. Entonces ellos cogieron y dijeron, vamos a trabajar. Ellos no fueron a pedirle a nadie, no fueron a causar molestias a nadie. Fueron a hacer lo que sabían hacer, que era pescar. Entonces, en ese sentido, para las personas que, por así decirlo, tenemos un ministerio o alguna cosa, si Dios nos manda la ayuda, porque todo procede de Dios, amén por eso y muchas gracias. Y si Dios no lo permite, pues bueno, el que quiera comer, que trabaje, que aquí justamente lo dice. Y bueno, sigamos, ¿dónde me quedé? Ya. Y lo hice así para darles ejemplo. No porque ustedes no deberían de apoyarme. De hecho, las iglesias, en este caso, en esta época, estaban en todo el deber de apoyarlos, en lo que podían, obviamente, ¿no? Apoyar a Pablo, estaban en todo su deber. Pero Pablo, viendo también la situación de ellas y todo, o sea, Pablo no exigió algo que ellos no le podían dar de corazón, tal vez, y algo que también quizás no tenían. Entonces Pablo no exigió, simplemente Pablo esperó la ayuda divina y eso es todo. Aunque él podía exigirles un apoyo, no lo hizo. Miren, y aquí dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, nos mandamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que no quieres trabajar, pues bueno, no comes, ¿no? Eso es simple. Y una vez yo conocí un conocido, y era un chico, era bastante gordito, y él contaba que dice que cuando él vino a vivir a la casa del tío, el tío dice que el primer día le dijo, aquí todos los que trabajan comen. Y entonces dice que él ni bien llegando, dice, le dieron una semana para conseguir trabajo. Y de lo que era bien gordito, dice, y yo lo conozco ahorita, se hizo, pero parece modelo. Porque él en la casa de sus papás, no me acuerdo con quién vivía, creo que iba con los papás, no le daban todo. Entonces el tipo era a la servida, ¿no? Que vivía. Pero acá llegó a la casa del tío y las cosas fueron muy diferentes, ¿no? En ese sentido, el tío le aplicó la ley y ahí toditos los hijos de él trabajaban, que eran algunos. El que no trabaja no come. Fue la ley que le pusieron al pobre. Y acá lo mismo, ¿no? El que no quiera trabajar, que no coma. Eso es simple. El que quiera comer, que trabaje. Fin de la historia. Simple y llanamente así. ¿Qué más dice? Oímos que hay ociosos entre ustedes que andan de metidos o de entrometidos, porque al fin y al cabo mente desocupada, taller del diablo. Estos hermanos andaban de que sí, Cristo viene pronto y ya no hay necesidad de trabajar. Y estaban ahí, entre ellos. Y como ya saben, sobraba el tiempo. Y bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, no, ayer me fui a hacer con él tal y cual. Ah, ¿en serio? ¿Y sabes qué? Yo le vi a ese man el otro día acá y comenzaban los problemas. Ahí está. Entonces comenzaban, como no tienen nada que hacer, a meterse en la vida de otros y pasaba lo que pasaba. Así, encima de que vivían a costillas de ellos. Les exhortamos por Dios que trabajen para ellos mismos. O sea, estas personas les pedimos por Dios que trabajen para que por ellos mismos, para que ellos mismos coman y se vistan. No se rindan, y bueno, les dice a los hermanos, ¿no?, que tenían este problema, no se rindan de hacer el bien. O en otras palabras, no dejen de no dejen de ayudar a los pobres por estos sinvergüenzas. Porque, miren, yo por ejemplo en la calle, a mí me indigna a veces, yo veo a gente joven pedir plata. Y gente no es que tal vez tiene una discapacidad, gente que está mejor que uno a veces. Yo de manera personal les digo algo. A mí no me gusta colaborar con este tipo de personas, porque incluso algunos hasta se hacen, Pero yo veo gente que puede trabajar, puede vender algo más que sea. De igual manera, cuando yo veo gente joven o mayor que está vendiendo en la calle, yo a veces ni ocupo, yo les compro, a veces ni ocupo, les compro cualquier cosa que están dando y los regalo, por último. Es una manera de apoyarlos, tampoco les estoy regalando dinero. Entonces, se siente hasta bonito, ¿no?, apoyar a alguien así. Pero cuando tú ves a alguien que está ahí, que está pidiendo, y tú ves que es alguien que está completito, que puede trabajar, bueno,
¿Qué les digo? Entonces, de igual manera, a veces he visto, ¿no? Por ejemplo, personas mayores que yo a veces veo vender en la calle. Yo he cogido, me he acercado y les he dado hasta para el almuerzo. Y eso no es por presumir, ¿no? Es simplemente para que ustedes también hagan lo mismo. Gente, a veces gente mayor, gente que podía ser tranquilamente el abuelito o la abuelita de uno. Y eso sí conmueve, porque tú ves gente que a veces está en una silla de ruedas, que no tiene piernas, no tiene brazos, realmente no puede ver. Tú ves ahí que a veces están vendiendo algo, porque muchos de ellos incluso están, ¿cuántas veces no he visto hombres con una muleta que les falta una pierna? Están vendiendo ahí algo más que sea cigarrillos, pero bueno, no digo que vender cigarrillos esté bien, pero o sea, yo me refiero a que se buscan la manera. Ya, entonces, qué gusto, ¿no? Qué gusto da de apoyar a este tipo de personas, porque tú ves que son personas que se están esforzando, que están luchando. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros apoyemos a alguien que valga la pena, hermanos. Apoyemos a alguien que nosotros vemos que en verdad quiere salir adelante. No apoyemos como lo que estaba pasando aquí en la iglesia, ¿no? A personas que podían hacer tantas cosas y simplemente cogían y se habían dedicado al ocio porque querían. Pues no había ningún mandato bíblico para que ellos dejen de trabajar o de ponerse a hacer algo. Si Pablo, que era Pablo y predicaba la venida de Cristo, estaba trabajando, y ellos qué corona tenía. Entonces, yo sinceramente soy enemigo de la vagancia, ¿verdad? Yo sinceramente soy bastante enemigo de la vagancia. Pero bueno, disculpen que a veces me exalto un poquito yo, pero en fin. Ahora, estos ociosos, si no obedecen a lo que decimos, no se junten con ellos, ¿no? O sea, no les pongan mucha atención, mejor dicho, déjenlos a un lado. No los odien, o sea, tampoco los discriminen o los traten a la patada, como se dice, les traten mal, no. Sino amonéstenlo, ¿no? Como a un hermano. O sea, hagan todo lo que esté en sus manos por tratarlos de rescatar, ¿ya? Pero tampoco estén ahí, porque el problema era que tú estabas ahí todo tranquilo, normal, se te acercaba uno, te acercabas tú a él y ya una conversación a la otra, ya había un chisme, una cosita por acá. Entonces, el Pablo dice, no se acerquen, no estén juntándose con ellos, mejor dicho, disciplínenlos y si pues amonéstenlo, traten de salvar a su hermano. Y si no, pues bueno, ya esa sería otra historia. Bueno, Pablo termina, dice, y bueno, Jesús les dé paz. Y bueno, esta paz que siempre que tenemos que buscar es la paz espiritual, porque en este mundo no tendréis paz, solamente tenemos paz en Cristo Jesús. Y sea con todos, sea la paz de Dios, sea con todos nosotros, seamos buenos, seamos malos, tanto para los miembros de iglesia activos como para los ociosos, para todos, sea con todos la paz de Dios. Y termina Pablo. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano, ¿no? Esta epístola. O posiblemente quiere decir yo firmo. Parece que Pablo, como quien dijera, ponía estas partes finales, la escribía para que de esa manera no puedan ser falsificadas. Al menos la parte final, o quizás ponía una firma, no lo sabemos. En fin. Y su gracia divina sea con ustedes. Amén. Termina ahí, dando la gracia divina de Dios, la justificación por la fe, ya hablamos todo eso. Y termina el libro de Segunda de Tesalonicenses, un libro muy bonito. Entonces, mis queridísimos hermanos, hoy, en la actualidad, no creo que encajen mejor estos consejos. Mucho cuidado con esos hermanos que tratan de vivir a expensas de otros. Mucho cuidado con esos hermanos ociosos que meten cuentos. No descuidemos las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar de trabajos, que tenemos que mudarnos al campo. Obviamente hay cosas que hacer, muchas cosas que hacer, pero vuelvo y repito, no vamos a hacer todo de una manera precipitada. Hoy renuncio a mi trabajo, hoy abandono mi casa y con mi perro, con mi gato y con mi mujer y con mis hijos me voy a vivir al campo. No tengo ni siquiera instalado una casa, pero confío. No hagamos ese tipo de cosas. Aún hay tiempo, planeemos bien cada movimiento para no salir frustrados. Y hagámoslo, porque hay que pensar, pero también hay que actuar. Pero todo de la manera adecuada. Terminamos con dos citas del Espíritu de Profecía y la primera nos dice, completa consagración de Pablo. Dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Se aplica a la vida espiritual y religiosa, tanto como a las cosas terrenales y temporales.
Pablo no solo soportaba el duro esfuerzo de sus facultades físicas en trabajos comunes sin el menor sentimiento de que estaba rebajando o degradando y sin descontento, sino que llevaba la carga y al mismo tiempo trabajaba con la mente para progresar en conocimiento espiritual y para lograrlos. Practicaba las lecciones que enseñaba. Recibía repetidas visiones de Dios y por la luz que se le daba sabía que cada hombre debe trabajar con mente, músculos y tendones. Este fiel discípulo de Cristo y apóstol de Jesucristo se había consagrado sin reservas al servicio de Dios. Miren, ahí está, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. En todo el sentido tenemos que nosotros siempre, ¿qué cosa? Trabajar, no podemos estar ociosos. A ver, ¿qué tal si nosotros no cogiéramos la Biblia por un año? ¿Qué creen que va a pasar con nosotros? Desastre. Espiritualmente muertos. Y la última cita nos dice, la ociosidad es un pecado. Miren, ahí está. El apóstol consideraba en sus días que la ociosidad es un pecado y los que se complacen ahora en este mal deshonran su profesión de fe. Están inclinados a criticar al fiel obrero y traen baldón sobre el evangelio de Cristo. Apartan de la senda de la verdad y la rectitud a los que de otra manera creerían. Debiera advertírsenos a que no nos relacionemos con aquellos que por su proceder colocan una piedra de tropiezo en el camino de otros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice el apóstol, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, o sea, para que quede mal. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano. Si no acepta la amonestación de los siervos del Señor y sigue su propia voluntad y su propio juicio, debido a la inspiración de Satanás, su guía traerá sobre él su propia ruina y llevará su propio pecado, o sea, acabará su propia tumba. La costumbre de mantener a hombres y mujeres a la ociosidad mediante regalos privados y con dinero de la iglesia fomenta sus hábitos pecaminosos y este proceder debe evitarse con mucho cuidado, mucho cuidado. Cada hombre, mujer y niño debiera ser educado para que haga un trabajo práctico y útil. Ahí está lo que yo les decía el otro día. Miren, acordémonos en la época de los jueces, de los reyes, ¿qué pasaba? Cuando el pueblo dejaba de ofrendar, ¿qué hacían los levitas? ¿Iban a trabajar? No, se morían de hambre. No, porque ¿saben qué? Sabían trabajar. Hoy en la actualidad, ¿cuántos pastores que administran iglesias sabrán un trabajo secundario? Pocos. Yo no digo que no haya, pero pocos. Pocos sabrán ganarse la vida con sus propias manos. Poquísimos. De hecho, sin ofender, la mayoría de los pastores, prácticamente el 90% de los pastores que yo he conocido con sobrepeso. Porque lo único que saben es andar en el carro de arriba para abajo. No es por ofender, yo sé que ellos necesitan ocuparse porque necesitan trasladarse, pero... O sea, des en cuenta, o sea, siempre es una vida equilibrada, mis queridos hermanos. Miren, yo incluso algo también que ha sido un factor para retrasarme en el año bíblico ha sido que yo a veces simplemente he cogido, he parado y me he puesto a hacer. Yo hago ejercicios prácticamente mínimo 5 veces por semana y si es posible 7 veces por semana. ¿Ya? Pero yo mismo me di cuenta que por el camino que iba no iba a llegar vivo hasta el final. Entonces yo dije, no, será la obra de Dios y todo, pero también tengo que cuidarme, ¿no? Mi salud, sino también como predico. Y bueno, se ha hecho. De igual manera tengo mi trabajo, o sea, uno tiene que tener una vida bien equilibrada. Todos deben aprender algún oficio, ahí está, todos deben aprender algún oficio. Podría ser fabricando carpas o una ocupación de otra naturaleza, pero todos deben ser educados en el uso de los miembros de su cuerpo para algún propósito y Dios está listo y dispuesto a aumentar la adaptabilidad de todos los que quieran educarse para adquirir hábitos de laboriosidad. Qué bonito que fuera que un adventista supiera, obviamente, defenderse bíblicamente, tenga un oficio, que sea quiropráctico. Yo, por ejemplo, estoy tratando de aprender eso. Sí he aprendido, gracias a Dios, quiropráctico, que sepa acerca de remedios naturales, que sepa de comida vegana, sepa cocinar comida vegana, que sepa hacer pan. Yo no sé, ese tipo lo van a contratar donde sea.
O sea, de hambre no se va a morir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy en la actualidad? La mayoría de las personas tienen un título. Y está bien, es un título que ha costado esfuerzo, años, dinero, ¿no? Pero solo saben hacer eso. Y si una empresa no los contratan, terminan como... O sea, no sirven para nada si una empresa no los contrata. Porque lo único que saben es eso que está colgado en la pared. No debería. Yo conozco un familiar, no voy a dar nombres. Y esto es un señor que tiene una profesión muy respetable. Pero una vez me sorprendí que él llamó a X persona porque estaba poniendo un seguro en una puerta. Y el tipo era tan cómodo, vamos a decirlo así, que no sabía cómo poner un tornillo en una puerta de madera. Les hablo en serio. O sea, para cualquier cosa, él llamaba a alguien. ¿Ustedes creen que es bonito ser así? A mí no me gustaría ser así. En serio. Yo de hecho en mi diario, bueno, ahorita aunque no salgo, cada vez que yo salgo a mi trabajo, donde sea, yo siempre llevo una navaja multiuso. O sea, yo siempre estoy, ¿no? Pero hay gente que, como les digo, no pueden poner ni un tornillo en una puerta de madera. O sea, disculpen, no podemos llegar a ese nivel de ser tan inútiles. O sea, eso no encaja en una vida cristiana. No encaja, en serio no encaja. No encaja. Un cristiano no es así. Un cristiano no puede ser así. Si una persona goza de buena salud, tiene recursos y no necesita trabajar para sostenerse, debe trabajar para adquirir medios que puede entregar a la causa de Dios. Miren, ni los ricos escapan. Aunque tengas la vida hecha, tienes que trabajar para tratar de ganar dinero para la causa de Dios. Sí, tienes tú la vida hecha, pero ¿qué estás aportando para la causa de Dios? Mi hijito igual trabaja. Estos no debieran ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios, miren, y aunque hay las circunstancias en las que uno puede ser apoyado económicamente, debería estar dedicado 100% a la obra de Dios. Dios bendecirá a todos los que sean cuidadosos con su influencia en este respecto frente a otros. Ahí está, miren, uno siempre tiene que ver la manera. Miren, yo por ejemplo, gracias a Dios bajé de peso bastante, bajé una talla y media, me puse en forma y publiqué unas fotos por ahí. Vieron muchas personas, incluso personas mundanas, que me escribían, ¿cómo lo hiciste? Yo pues, les recomendaba la dieta vegetariana y todo, y muchos cogieron y dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer exactamente como tú me dices. Ya, entonces miren, aún en ese pequeño acto uno siempre tiene que buscar la manera de ser una influencia. Todo lo que nosotros hagamos que sea palabra de Dios. Si trabajamos, si bajamos de peso, si corremos, si estudiamos, todo siempre tiene que ser dirigido a la obra de Dios, mis queridos hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer, nada de ociosidad, ¿ya? Mente desocupada, taller del diablo. Y nunca más bien dicho ese dicho, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a los que pueden y entendiendo la situación económica a nivel mundial, y a los que no, muchas gracias por sus oraciones. Oren por mí para que Dios también me bendiga en el trabajito, aunque no estoy trabajando ahorita, algún rato tengo que salir a trabajar, para que Dios también me bendiga en el trabajito. Ustedes saben que todos tenemos gastos, todos, el mundo entero hasta ahorita está pasando un momento bien difícil, gastos, hay rentas que pagar, impuestos que pagar, servicios básicos que pagar. Entonces pidámosle a Dios que sea como sea, nos bendiga en el trabajito. Cada uno, ahora más que nunca debiéramos orar los unos por los otros, ahora más que nunca, mis queridos hermanos. Y bueno, no se olviden de irse a diagramas. Ahí están todas las cosas que he compartido del año bíblico. De igual manera, ahí tienen un enlace para PayPal, para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.